Y dice la palabra de Dios que entonces el Señor le habló al apóstol Pablo para quitarse a aquella mujer de encima, porque era el enemigo que estaba entonces dañando el trabajo de Pablo y Silas allá en aquel lugar en Filipo. Y entonces estos hombres que la ganancia se les fue, dice que presentaron al apóstol Pablo ante el foro, y los magistrados. Versículo 20. Vamos un poco rápido, ¿verdad?, para entender algunas cosas y llegar al lugar. Y presentándolo a los magistrados, les dijeron: estos hombres que son judíos, decían, alborotan nuestra ciudad. Versículo 21. Y predicando ritos, los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, decían ellos. Entonces el versículo 22 dice: y golpeándole el pueblo contra ellos, o agolpándose, perdón, el pueblo contra ellos, y los magistrados rompieron, ¿qué cosa? La ropa de Pablo y Silas, le mandaron a azotar con varas. Pero bueno, pudiéramos preguntar, pero bueno, ¿de qué vale entonces ser cristiano si al final nos va a tocar este destino? ¿Sabe lo que mismo el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, capítulo 6? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Potestades de las tinieblas. No, la lucha no es fácil, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice: mire que aquel que crea que está firme, mire que no cae. Todos los días tenemos que aferrarnos a nuestro Dios. Todos los días tenemos que aferrarnos del brazo poderoso. Porque puede ocurrirnos lo que le pasó al apóstol Pablo, que yendo a un lugar lejano, entonces ahora predicando, resulta que vienen, lo azotan, lo maltratan con vara durísimo. Y miren lo que dice el versículo 23. Y después que los hubieron herido con muchos azotes, 40 menos 1, ¿ok? 40 menos 1, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase ¿con qué? Con diligencia. Y le explico algo. Lo mandaron al calabozo más profundo. Los calabozos o las cárceles allá en aquel tiempo eran cuevas. Y resulta que el apóstol Pablo lo metieron en la cueva, pero en la más de adentro, donde había más oscuridad, donde había más frío. Y entonces dice que lo ataron a él. Versículo 24 menciona lo siguiente: el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel más adentro y les apretó los pies con cepo. ¿Sabes lo que era el cepo, verdad? Una madera grande, ahí colocaban los dos tobillos y lo amarraban y lo dejaban allí. Las manos atadas, con frío, lastimado, botando sangre. No había luz. El carcelero siguió las instrucciones. En el versículo anterior dice: guárdalo con mucho cuidado. ¿Por qué le dijeron eso? Porque si se escapaban, la muerte era segura para el carcelero. Era segura. Por eso él dice que se aseguró bien de que estuvieran ubicados en el lugar y de que nada fallara para que se escapara Pablo y Silas. Ya estamos llegando. El versículo 25 dice así: mas a la media ¿qué? A la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos, ¿qué hacían? Lo oían. Vamos un momentico al versículo 26. Dice así. Y entonces, bueno, vamos a regresar un poquitico el 25, por favor. Ok, muy bien. Ellos cantaban. Ahora, pregunto, ¿quién puede cantar y quién puede orar estando pasando con este momento difícil? ¿Ah? ¿Quién puede
orar y cantar cuando está triste. Hay un himno que siempre recuerdo, que dice: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Eso vino al apóstol Pablo. Y allí, lastimado, torturado, ensangrentado, entonces el apóstol Pablo con Silas lo único que hizo fue cantar y orar. Cuando tú estás alejado del Señor, cuando tú ya no le has dado la oportunidad al Señor de estar a tu lado, la experiencia es diferente. Te pones bravo con el Señor, dices grosería. ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? No te preguntes por qué. Pregúntate para qué más bien. Tienes que, en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la dificultad, ora al Señor. Aquel día, ¿se acuerdan lo que les conté? Cuando le dijeron a mi esposa: sí, descansa. Nosotros lo que hacíamos era: bueno, Señor, tú lo sabes todo. Y aunque estábamos tristes, cantábamos. Aunque estábamos tristes, orábamos. Pero teníamos esperanza. El apóstol Pablo y el apóstol allí también, pudiéramos decirlo y llamarlo de esa manera, también Silas, ellos oraban, cantaban himnos. Quizás los presos que estaban allí, estoy especulando, decían: pero estos tipos están locos, ¿verdad? En la medianoche han venido torturados, ensangrentados y todo, y todavía están aquí cantando y llorando. ¿Están locos estos hombres? El versículo 26 dice que a la medianoche fue hecho un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Hermano, el poder de la fe, el poder de la oración, el poder en la confianza del Señor se manifestó allá en la cárcel de Filipo. Y el Señor escuchó la oración y escuchó las oraciones cantadas, y el milagro se hizo un terremoto. Los cimientos de la cárcel, se estremeció la cárcel, se rompió todo, y dice que las prisiones de todos los soldados, todos los presos, se soltaron. Versículo 27. Y despertando el carcelero, fíjense, ¿cómo puede dormir el carcelero teniendo a los peores supuestamente presos allí? Pero ¿saben por qué se durmió? Porque escuchaba los cantos. Había tranquilidad en la cárcel y el hombre se quedó dormido. Y entonces se despertó, fue con el terremoto. Y como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada desesperado, se quería matar. ¿Pensando qué cosa? Pensando que los presos todos, ¿qué? Habían escapado. Y ¿saben? Él sabía, si los presos se habían escapado, la muerte era para él, ¿qué? Segura. Por eso dijo: bueno, si lo van a hacer allá mañana, mejor me quito la vida hoy. Y agarró la espada y ya se la iba a enterrar él mismo. Cuando de pronto el versículo entonces 28 dice lo siguiente: Pablo, desde allá del hueco donde estaba metido, clamó a gran voz, diciéndole: no te hagas ningún mal, querido hombre, todos estamos aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Le dio paz, tranquilidad al carcelero de Filipo. Le dijo: no te preocupes, chico, no hagas eso. Ninguno de nosotros nos hemos escapado. Todos estamos aquí todavía. Y miren lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces, pidiendo luz, ¿a quién pidió luz él? A ver, ¿quién debía tener luz? El carcelero.
Y resulta que ahora le está pidiendo luz ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y le dice, entonces pidiendo luz, entró dentro y temblando, derribándose a los pies de Pablo y Silas. Entendió que estos dos hombres eran ¿qué? Diferentes. Había algo que los hacía diferentes. Y lo que lo hacía diferente era ¿qué cosa? Tenían fe, tenían confianza. Cuando estamos con Cristo, a pesar de todo, Sandra, tenemos fe y esperanza. A pesar de ser malos, a pesar de ser indignos, el Señor nos ayuda en momentos más críticos de nuestra vida. Y dice entonces que Él se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Y dice, y sacándolos, le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta que está allí, yo lo haría de esta manera. La pregunta que de pronto este hombre quería hacerle a Pablo y Silas en aquella ocasión, en aquella noche, era: ¿qué debo hacer yo para parecerme a ustedes? ¿Se dan cuenta? ¿Qué debo hacer yo para parecerme a ustedes? Que en medio de la dificultad cantan, en medio de la tristeza cantan, en medio del dolor cantan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Entonces el apóstol Pablo y Silas le dijeron: hijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te das cuenta cuál era la diferencia? No importaron los azotes, no le importaron los rasguños, no le importaron que estaban desnudos. Ellos eran diferentes. Es tanto así que el carcelero de Filipo le dijo: yo quiero parecerme a ustedes. Y la respuesta fue fácil y sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Preguntarán: ¿pero qué es creer en el Señor Jesucristo? Creer en el Señor Jesucristo es: pon tu vida en las manos del Señor y olvídate de lo demás. Así de sencillo. Cree que el Señor estará contigo. Cree que el Señor estará contigo en la tempestad. Cree que el Señor contigo estará en la enfermedad. Cree que el Señor estará contigo con tu mal genio. Cree que el Señor estará contigo cuando tú salgas con cualquier cosa a alguna persona. Cree que el Señor estará contigo a pesar y a pesar. ¿Entiendes? Cree en el Señor Jesucristo, no tengas miedo, no dudes. ¿Por qué? Porque serás salvo tú y quién más, y tu casa. Cuando la gente vea que tú has aceptado al Señor y que tú caminas con el Señor, la gente va a decir: yo me quiero parecer a Él, yo me quiero parecer a ella. Y eso fue lo que dijo este hombre: yo me quiero parecer a Él, a Pablo y a Silas. Y fíjense lo que ocurrió en la casa de aquel hombre. Llegó Pablo y Silas a su casa, le hablaron de la palabra del Señor, y todo lo que estaban en la casa, dice la palabra de Dios, que ocurrió en el versículo 33, dice: los tomaron en aquella misma hora. Gracias. Aquella misma hora de qué? Esperaron a ver. Aquella misma hora de la noche vino el carcelero, les lavó, les quitó los azotes. Y entonces, ¿qué hizo después de hacer aquel trabajo con Pablo y Silas? Se bautizó. ¿Te das cuenta? ¿Qué esperó? Y dice: aprovechó la oportunidad y dijo: si yo me quiero parecer a ustedes, y la fórmula es esta: cree en el Señor Jesucristo y el bautismo lo acepta. Inmediatamente dice:
Porque no solo él, dice la Escritura, que se bautizó, luego él, ¿y quién? Todos los suyos. Amén, ¿verdad? Testimonio, transformación. ¿Cuánto duró la transformación de aquel hombre? Se acostó, abrió los ojos, se transformó. ¿Se dan cuenta? El poder de Dios allí impactando el corazón de aquel hombre. Vio la manifestación poderosa de Dios en aquel lugar, en el corazón de Pablo y Silas, y dijo: me quiero parecer a ellos. Yo quiero ser como ellos. Su familia, todos los que estaban allí, fueron bautizados. Si tú realmente quieres parecerte al Señor Jesucristo, si tú realmente quieres parecerte a Pablo y a Silas, que en medio del dolor, en medio del análisis que de pronto tú haces interno y dices: yo no soy digno, soy pecador, soy malo, de pronto piensas: yo creo que no voy a poder. Yo te digo a ti esta noche: no te preocupes. Ha ocurrido un poder maravilloso hoy. Tembló, terremoto. Los presos no pudieron quedarse callados. Los presos alabaron a Dios. El carcelero fue transformado, él y su casa. Eso va a ocurrir.